La imagen es tan familiar que ya casi no la vemos. Un hombre sobre una cruz de madera, una corona de espinas, sangre que brota de clavos de hierro, tallada en piedra sobre las puertas de las catedrales, impresa en el lomo de los libros sagrados, colgada del cuello de millones de personas en oro y en plata. El símbolo central del cristianismo es el instante preciso de la muerte de su Dios. Y durante 2000 años, casi nadie se ha detenido a preguntar si existe alguna base histórica real para ello. Esto no es un argumento teológico. Es una pregunta sobre evidencia. Cuando sacas la historia de la crucifixión del terreno de la fe y la expones a la luz de la arqueología, de la historia administrativa romana y del análisis textual riguroso, lo que emerge no es lo que la Iglesia enseñó, es algo mucho más interesante. Y, para muchos, mucho más inquietante. Comencemos con el silencio. Roma fue el imperio más burocrático que el mundo antiguo produjo. Cada ejecución requería autorización. Cada juicio dejaba registros. Cada crucifixión era documentada, tanto como castigo como advertencia pública. Los gobernadores provinciales presentaban informes. Los comandantes militares mantenían archivos detallados. Los historiadores romanos cronificaron hasta los detalles más ínfimos del primer siglo de nuestra era. Incendios en las ciudades, revueltas menores, las carreras de políticos oscuros. Tácito documentó el gran incendio de Roma. Plinio el Viejo catalogó la erupción del Vesubio. Suetonio registró hasta los hábitos personales de 12 emperadores. Estos hombres escribieron a través de las décadas exactas en que Jesús supuestamente vivió, predicó y fue ejecutado públicamente bajo la autoridad romana en una de las provincias más políticamente sensibles del imperio. Ninguno de ellos lo menciona. Ni un solo registro administrativo romano confirma que un hombre llamado Jesús de Nazaret fue condenado por Poncio Pilato, crucificado en el Gólgota o sepultado en una tumba sellada. Para un imperio que documentaba absolutamente todo, la ausencia de una sola línea sobre la ejecución más trascendental de la historia occidental exige una explicación. Piensa en lo que Roma sí se preocupó por documentar. La revuelta judía del año 66 de nuestra era llena volúmenes enteros en el registro histórico. La destrucción del templo en el año 70 de nuestra era fue narrada con una minuciosidad asombrosa por Josefo, que estuvo presente. Figuras mesiánicas menores, como Teudas, que prometió partir el río Jordán, o un egipcio anónimo que condujo a una multitud al Monte de los Olivos esperando que los muros de Jerusalén se derrumbaran. Ambos aparecen en los registros romanos porque representaban preocupaciones de seguridad. Roma notaba a los agitadores. Roma notaba a los profetas. Roma notaba a cualquiera que reuniera multitudes en un territorio ocupado. Y sin embargo, el hombre que el cristianismo describe como la figura más consecuente de la historia humana, cuya ejecución estuvo supuestamente acompañada de un terremoto, de 3 horas de oscuridad sobrenatural y de la resurrección masiva de santos muertos caminando por Jerusalén, este hombre no dejó absolutamente ninguna huella en los archivos administrativos romanos. El contraargumento habitual es Tácito, quien sí menciona a los cristianos siendo culpados del gran incendio bajo Nerón, y hace una breve referencia a su fundador, siendo ejecutado bajo Pilato. Los eruditos debaten intensamente este pasaje. Aparece en un único manuscrito copiado siglos después de la muerte de Tácito, y su redacción coincide más con las convenciones de los escribas cristianos posteriores que con el estilo propio de Tácito. Incluso si se acepta como auténtico, lo que registra es lo que los cristianos creían, mas no una confirmación romana independiente del evento. Josefo presenta un problema aún más agudo. El historiador judío que escribió el relato más detallado de la Judea del primer siglo
Es citado frecuentemente como confirmación externa de la crucifixión, pero el pasaje relevante, conocido como el Testimonium Flavianum, es hoy ampliamente reconocido tanto por eruditos seculares como religiosos como una inserción posterior. Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo IV, es el primer escritor que lo cita. Ningún cristiano anterior, ni Justino Mártir, ni Orígenes, lo menciona jamás, lo cual resulta extraordinario dado que se encontraban activamente defendiendo el cristianismo y tenían todos los motivos del mundo para utilizarlo. El consenso entre los historiadores es que el texto original de Josefo fue alterado por escribas cristianos en algún momento del siglo III o IV. Este es el patrón que recorre todo el registro histórico de la crucifixión: ausencia, interpolación y contradicción. Los propios relatos evangélicos no son documentos de testigos oculares. Marcos, el más antiguo, fue escrito aproximadamente 40 años después de los eventos que describe, casi con certeza en Roma o Siria, por un autor que escribía en griego para una audiencia no palestina. Mateo y Lucas fueron escritos usando Marcos como fuente. Esto no está en disputa entre los académicos. Y Juan fue compuesto quizá 60 o 70 años después de la crucifixión que pretende describir. Ninguno de estos autores se identifica como testigo directo. Los nombres que llevan los evangelios fueron asignados por la tradición, no por los propios textos. Y cuando los lees uno junto al otro, las contradicciones en la narrativa de la crucifixión no son menores. Atraviesan el corazón mismo de la historia. Un evangelio dice que Jesús cargó su propia cruz. Otro dice que un hombre llamado Simón de Cirene la cargó en su lugar. Eso no es un detalle menor. Cambia la realidad física del evento por completo. Un relato ofrece a Jesús una bebida de vinagre mezclado con hiel. Otro dice que fue vino mezclado con mirra. Uno narra que ambos criminales lo insultaban. Otro nos dice que uno de ellos lo defendió y recibió una promesa de paraíso. Incluso la cronología de la crucifixión resulta imposible de reconciliar entre los relatos. Juan sitúa la crucifixión en la víspera de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos pascuales, un detalle que sirve un simbolismo teológico evidente. Los otros tres evangelios la sitúan el día de la Pascua mismo. Las últimas palabras atribuidas a Jesús en la cruz cambian con cada autor. En Marcos y Mateo, clama que Dios lo ha abandonado. En Lucas, encomienda su espíritu al Padre. En Juan, declara que todo ha terminado. Estas no son variaciones en la memoria, son 4 escenas de muerte escritas por 4 autores distintos para 4 propósitos teológicos distintos. Piénsalo un momento. Si 4 testigos describieran un accidente de manera tan radicalmente diferente, ningún tribunal del mundo los consideraría testimonios fiables. La narrativa de la resurrección en Marcos, que la mayoría de los eruditos reconoce como el final original de ese evangelio, concluye en el capítulo 16, versículo 8. Las mujeres huyen aterradas del sepulcro vacío y no dicen nada a nadie. No hay ninguna aparición del Jesús resucitado en el texto original de Marcos. Los versículos que describen apariciones posteriores a la resurrección, los que aparecen hoy en la mayoría de las Biblias impresas, fueron añadidos por escribas posteriores, un hecho reconocido en las notas textuales de prácticamente todas las traducciones bíblicas serias. La resurrección no era parte de la historia de Marcos. Fue añadida. Cada evangelio posterior amplía el relato. En Lucas, el Jesús resucitado comparte comidas con los discípulos y ofrece extensas enseñanzas. En Juan aparece múltiples veces, permite que Tomás toque sus heridas y realiza milagros adicionales antes de ascender. Esta no es la estructura de un testimonio ocular que se acumula, es la estructura de la elaboración mítica. La historia volviéndose más elaborada con cada nueva versión a lo largo de décadas. Pablo, cuyos cartas son anteriores a todos los evangelios,
Es el escritor cristiano más antiguo que poseemos. Afirma un encuentro personal con el Cristo resucitado, pero su lenguaje es consistentemente visionario, no físico. Describe una experiencia espiritual, una luz, una presencia, una revelación, y lo que resulta crítico, Pablo nunca describe la crucifixión como una escena histórica, escribe sobre Cristo crucificado, pero no menciona el Gólgota, ni a Pilato, ni a los dos criminales, ni al sepulcro. Su teología está construida sobre el significado metafísico de la muerte, no sobre sus detalles históricos. Esa ausencia en la fuente cristiana más antigua no es insignificante. Si este viaje por el conocimiento te está resultando valioso, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a Descubre la Verdad para seguir explorando estas verdades juntos. Preguntas como estas merecen ser compartidas. Luego está el lenguaje en sí mismo. Durante siglos, la palabra traducida como cruz en español y en las lenguas modernas fue tomada como algo inequívoco. Pero la palabra griega que usan los evangelios es stauros, que en el griego clásico significa un palo vertical o una estaca. La cruz de dos vigas, la forma universalmente reconocida hoy, no es el significado de esa palabra. La palabra latina crux, utilizada en traducciones posteriores, era igualmente ambigua. Se refería a la estructura de madera de un dispositivo de ejecución que adoptaba diversas formas, no específicamente la forma de vigas cruzadas que se convirtió en la iconografía cristiana. La cruz familiar como símbolo cristiano no aparece en la evidencia arqueológica ni artística del primer o segundo siglo. Las comunidades cristianas primitivas usaban otros símbolos: el pez, el chirró, el ancla. La imagen visual de Jesús muriendo en una cruz de dos vigas aparece en el registro histórico solo a partir del siglo IV, después de que la conversión de Constantino convirtiera al cristianismo en la religión del Estado romano. El símbolo que hoy define al cristianismo surgió en paralelo con su institucionalización política, no con sus orígenes. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué estaba haciendo realmente la narrativa de la crucifixión? Roma tenía un problema particular con los territorios que administraba. La fuerza militar podía suprimir a una población, pero no podía convertirla en súbditos voluntarios. Lo que el imperio necesitaba eran narrativas, historias que hicieran sentir que la obediencia era una virtud, que el sufrimiento tenía un sentido y que la autoridad era un orden divino. El Dios que muere y resucita no era una invención cristiana. Osiris murió y fue restaurado en Egipto. Atis sangró de un árbol sagrado en Frigia y resucitó 3 días después. Dioniso fue despedazado y renació en Grecia. Mitra mató al toro sagrado y fue asociado con la renovación cósmica en todo el mundo persa. Estas estructuras míticas estaban presentes en cada territorio que Roma gobernaba. Eran culturalmente fluidas. La narrativa de la crucifixión absorbió esas estructuras y les dio un ancla histórica. Produjo una religión cuyo evento central no era un llamado a la resistencia política, sino un llamado a soportar el sufrimiento con fe. Antes de este marco teológico, la rebelión era encuadrada como honor en la mayoría de las culturas que Roma gobernaba. Después de él, la rebelión era pecado. La cruz, leída de esta manera, no era solo un símbolo religioso, era una tecnología política. Cuando Constantino institucionalizó el cristianismo en el siglo IV, los soldados marchaban bajo la cruz y los emperadores gobernaban con su autoridad. El símbolo de la ejecución se convirtió en el símbolo del imperio, y Roma nunca perdió el control de la historia, porque la historia había sido construida para servir a esa función desde sus formas institucionales más tempranas. Observa lo que la teología de la crucifixión realmente enseña: que el sufrimiento es sagrado, que la resistencia es divina, que la respuesta apropiada ante la injusticia es soportarla como Cristo soportó la suya. Estas no son conclusiones espirituales accidentales. Son la disposición psicológica precisa
que hace gobernable a una población conquistada. Las comunidades gnósticas cristianas, que son anteriores al cristianismo ortodoxo y cuyos textos sobrevivieron solo porque fueron enterrados en lugar de destruidos, sostenían una visión radicalmente diferente de la crucifixión. El Apocalipsis de Pedro y el segundo tratado del Gran Set, ambos encontrados en Nag Hammadi, describen a un Jesús que no fue realmente asesinado, sino cuya forma material sufrió mientras su verdadero ser permanecía intacto. En estos textos, la crucifixión era explícitamente simbólica, no física. La Iglesia Ortodoxa declaró tales visiones herejías en los siglos II y III y destruyó sistemáticamente los textos que las contenían. La crucifixión física y literal requirió una aplicación institucional forzada para sobrevivir. Una muerte simbólica no podría haber construido el aparato que la Iglesia necesitaba. El registro arqueológico no añade consuelo a la narrativa tradicional. Las excavaciones en toda Jerusalén y la Judea romana nunca han producido evidencia que conecte la ejecución física de Jesús de Nazaret con ningún lugar específico, herramienta o registro. El único individuo crucificado cuyos restos se han encontrado de ese período es un hombre llamado Yehohanan, descubierto en 1968 con un clavo todavía atravesando su hueso del talón. Su existencia confirma que Roma crucificaba personas. No confirma la narrativa evangélica. Las famosas reliquias, los fragmentos de la verdadera cruz, los clavos, la corona de espinas, estos artefactos se multiplicaron por toda la Europa medieval a un ritmo que cuenta su propia historia. Ninguno ha sido datado en el primer siglo. Las fuentes judías del período cuentan una historia similar por medio de su silencio. La literatura rabínica del primer siglo, que se involucró extensamente con la autoridad romana y documentó la experiencia judía bajo la ocupación, no describe la crucifixión de una figura llamada Jesús en ningún detalle que coincida con los relatos evangélicos. Las referencias que existen son breves, disputadas e interpretadas de maneras radicalmente diferentes por eruditos de distintas tradiciones, que muestra la evidencia en su totalidad. En Intense Tenmors, un evento de la magnitud que los evangelios describen. Una oscuridad sobrenatural cubriendo la región, un terremoto, muertos saliendo de sus tumbas, el velo del templo partiéndose, la ejecución pública de una figura mesiánica presenciada por cientos de personas. No dejó ninguna huella en los registros romanos, ninguna confirmación en las fuentes judías, ningún relato coherente en sus propios textos canónicos y ninguna evidencia física en el registro arqueológico. Esa brecha no requiere invocar ninguna conspiración. Requiere algo más simple y más incómodo, que la narrativa de la crucifixión fue compuesta, no presenciada, que fue moldeada por propósitos teológicos, por el contexto político y por la tradición literaria del Dios que muere, reciclada y anclada en un escenario histórico específico para darle el peso de los hechos. La historia fue construida para hacer algo. Transfirió lo divino de algo que podía cuestionarse y revisarse a algo que solo podía obedecerse. Los argumentos de un filósofo pueden debatirse. La muerte de un dios no puede. Al centrar la autoridad cristiana en una ejecución sacrificial, los fundadores del cristianismo institucional crearon una deuda, el pecado original pagado por la crucifixión, que se le decía a cada creyente que debía desde su nacimiento. Eso no es una intuición espiritual, es una estructura administrativa. La evidencia siempre ha estado ahí, en los silencios y en las contradicciones, en los registros romanos que faltan, en los versículos de resurrección añadidos, en las últimas palabras que cambian según quien escribe, en las reliquias imposibles de rastrear, en el Stauros mal traducido durante siglos, en los textos gnósticos enterrados en el desierto egipcio para sobrevivir a la quema de todo aquello que contradecía a la Iglesia. El argumento a favor de la historicidad de la crucifixión
descansa casi en su totalidad en los propios evangelios. Documentos escritos décadas después del evento por no testigos, en un idioma que Jesús nunca habló, moldeados por comunidades con compromisos teológicos explícitos. Eso no es evidencia en el sentido histórico, es tradición. Y la tradición y la evidencia no son lo mismo. Durante 2 milenios, la Iglesia logró que cuestionar una fuera percibido como destruir la otra. Pero la historia no requiere fe para ser leída. Requiere honestidad. Thomas Jefferson cortó su Biblia con una navaja, eliminando cada milagro y afirmación sobrenatural, conservando solo las enseñanzas éticas. Concluyó que lo que quedaba, una filosofía moral atribuida a un maestro judío del primer siglo, valía la pena preservar, pero que el marco sobrenatural construido a su alrededor era una imposición posterior. Su versión de los Evangelios, conocida como la Biblia de Jefferson, termina con el entierro de Jesús, sin resurrección, sin tumba vacía, solo un cuerpo colocado en una cueva sellada y silencio. Jefferson no era un excéntrico aislado. Albert Schweitzer, una de las mentes teológicas más respetadas del siglo XX, pasó décadas investigando al Jesús histórico y concluyó que la figura que el cristianismo venera no guarda casi ningún parecido con ninguna persona histórica recuperable. El Cristo de los credos, argumentó Schweitzer, era una construcción teológica, el producto de comunidades que proyectaban sus esperanzas y su dolor sobre alguien cuya vida y muerte reales ya habían retrocedido más allá de toda recuperación. Su trabajo no destruyó su fe, cambió su forma. Pasó la segunda mitad de su vida construyendo hospitales en el África Central en lugar de defendiendo doctrinas. Lo que ambos hombres comprendieron es que el colapso de una afirmación literal no borra las preguntas que esa afirmación estaba respondiendo. La narrativa de la crucifixión, sea cual sea su estatus histórico, estaba abordando algo real: la confrontación humana con el sufrimiento, con la injusticia, con la muerte de los inocentes, con el problema de un mundo que no se organiza alrededor del mérito o la bondad. Estas no son preguntas que desaparecen cuando dejas de creer en una respuesta particular. Lo que cambia, y esto importa profundamente, es dónde reside la autoridad sobre esas preguntas. Cuando la crucifixión es un hecho histórico literal, la institución que controla su interpretación posee las llaves del significado mismo. Cuando la crucifixión es una historia poderosa, antigua y profundamente humana, extraída de tradiciones más antiguas y moldeada por presiones políticas específicas, entonces la autoridad vuelve a quien la está leyendo. La historia puede seguir siendo examinada, debatida, encontrada útil o dejada de lado, pero no puede usarse como palanca para extraer obediencia, porque su poder ya no descansa en la afirmación de que ocurrió. Esa distinción entre una historia que exige creencia y una historia que invita al examen es precisamente lo que la Iglesia siempre entendió que estaba en juego. Por eso los textos que cuestionaban la crucifixión literal fueron quemados. Por eso se hicieron las interpolaciones en Josefo. Por eso el estauros se convirtió en una crux y la crux se convirtió en un colgante de oro puesto alrededor del cuello de cada niño antes de que fuera lo suficientemente mayor como para preguntar qué significaba. Preguntarlo siempre fue tuyo. Te fue arrebatado deliberadamente por instituciones con un interés medible en mantenerlo, y ha estado esperando en las grietas, en los archivos romanos que no contienen ninguna orden de ejecución, en los márgenes de los manuscritos, donde los escribas insertaron lo que los autores originales nunca escribieron, en los frascos de Nag Hammadi, enterrados en el desierto egipcio, en el silencio del primer siglo, que ninguna cantidad de doctrina ha podido explicar del todo. Hay algo que vale la pena contemplar en ese último punto. La Iglesia no simplemente argumentó en contra de interpretaciones alternativas de la crucifixión, las destruyó. El Concilio de Nicea del año 325 de nuestra era no se convocó para estudiar la evidencia y llegar a una conclusión mesurada.
Se convocó para resolver una disputa política entre facciones de poder en competencia y para codificar una versión del cristianismo que pudiera servir como columna vertebral teológica de una ideología imperial unificadora. Lo que emergió de Nicea no fue un descubrimiento, fue una decisión. El Jesús histórico, quienquiera que fuera, lo que sea que realmente le ocurrió, fue reemplazado formalmente por un Cristo credal, cuyos atributos habían sido votados, por un comité operando bajo presión imperial. Ese proceso no terminó en Nicea. Continuó durante siglos. El propio canon, los libros específicos ahora encuadernados juntos como la Biblia, no fue fijado por ninguna guía divina. Fue fijado por argumentos humanos, maniobras políticas y la eliminación gradual de textos que no servían a las necesidades de la Iglesia consolidadora. El Evangelio de Tomás, que contiene dichos atribuidos a Jesús sin ninguna teología de crucifixión, fue excluido. El Evangelio de María Magdalena, que presenta una tradición donde la autoridad espiritual pasa a través del conocimiento interior directo en lugar de la jerarquía institucional, fue excluido. Docenas de textos que circulaban entre las primeras comunidades cristianas fueron excluidos, no porque fallaran una prueba histórica, sino porque fallaron una prueba política. ¿Qué sobrevivió al filtro? Precisamente la versión de los eventos que hacía necesaria a la institución. Un sacrificio divino que requería mediación sacerdotal. Una resurrección que requería autoridad apostólica para ser interpretada. Una salvación disponible únicamente a través de la Iglesia que controlaba el acceso a ella. La crucifixión se sitúa en el centro de esta arquitectura no porque la evidencia la colocara allí, sino porque la institución la requería allí. Comprender eso no requiere abandonar cada pregunta que la historia fue construida para responder. Requiere únicamente el reconocimiento de que esas preguntas te pertenecen, y siempre te pertenecieron. La cruz fue colocada entre tú y ellas hace mucho tiempo. Retirarla no es destrucción, es recuperación. Hay una última pregunta que me gustaría dejarte, y te invito a responderla en los comentarios. Si las preguntas más profundas sobre el sufrimiento, el significado y la justicia siempre fueron tuyas, sin necesitar ninguna institución que las mediara, ¿qué harías diferente con ellas? En Descubre la Verdad, creemos que esa pregunta merece ser vivida, no solo respondida. Gracias por acompañarme hasta aquí.